capítulo 1, y ya había anunciado, a pesar de que habíamos terminado con esta serie de 10 temas de los frutos del Espíritu, que íbamos a estar hablando ahora de toda la carta. Dado que tiene tanta información, lo que estoy buscando es que establezcamos ahora a la iglesia de acuerdo a como el apóstol Pablo lo ve. Y es muy importante insistir, porque cuando estamos nosotros viendo los rasgos de lo que hay en otras iglesias, no voy a hacer una crítica, pero sí vemos los rasgos religiosos, entonces nosotros decidimos ver qué es lo que no queremos hacer. Esta serie se llama Religiosidad, el deseo de ser como Dios. Esta es la realidad. Es decir, el querer controlar nuestro destino, controlar nuestra fe, controlar nuestros actos. Y entonces vamos a ver este primer tema que se llama la religión de todos. Y voy a referirme a Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así, la experiencia del apóstol Pablo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Partimos de aquí porque justamente el apóstol Pablo, cuando lanza esta carta a los Gálatas, tiene mucho que decirnos con respecto a su experiencia y la religiosidad. Ahora, para ilustrar un poco esto que vamos a estar diciendo, solamente basta recordar la historia de cuando en la navegación antigua, la navegación electrónica que no existía, hacía la obligada situación de poner faros de vitales lugares para que sobrevivieran las naves. Aquí lo interesante es lo que hacían los piratas, que usaban luces para engañar a los barcos y entonces obligarlos a encallar y para poder naufragar. Ahí es donde los piratas aprovechaban la ocasión y entonces robaban todo lo que querían y dejaban morir obviamente a toda la tripulación. Cuando nosotros vemos lo que está pasando con la religiosidad, decimos, está pasando lo mismo. Son luces falsas que está engañando a la gente, los está llevando a encallar y entonces aprovechándose de ellos, entonces los dejan morir. El gran problema que tenemos con la religiosidad es tan serio que hace necesario que volvamos a hablar del tema, para que nosotros evitemos caer en una situación semejante. Ahora, es muy interesante la religiosidad, porque cuando nosotros hacemos el análisis de la historia como ciencia, siempre la historia va a partir de la religión. Va a partir a estudiar la cultura de cómo se desarrollaba su creencia, su religión, sus prácticas religiosas para poder explicar esa cultura. Así que no es nada raro encontrar en que cada cultura existente haya una clara manifestación religiosa. Porque, como lo vamos a estar viendo, todos somos religiosos. Esto es algo que yo pretendo demostrar para que veamos cómo tenemos estos enlaces humanos en donde todos participamos de esta intención de ser religioso. Así que la importancia de la carta a los Gálatas, más que hablar de ellos, habla de toda la humanidad. Por eso es importante. Habla de todos nosotros, todos los humanos, de todas las épocas, en todos los lugares. Ahora, quiero llevarlos a analizar el contexto histórico de cómo se presenta esta carta. Obviamente nos vamos a ir al siglo I, en donde el apóstol Pablo está trabajando, y podemos encontrar cómo fue escrita después del primer viaje misionero. Usted tiene una Biblia y posiblemente pueda checar en Hechos capítulo 13 y capítulo 14 acerca de ese primer viaje misionero. Ese que emprendió Pablo con Bernabé, su compañero, a todas estas regiones, desde Chipre, subiendo hasta Asia y regresando al lugar de partida que es Antioquía. Ahora, allí hace una anotación el historiador Lucas en el capítulo 13, versículo 5, cuando dice: allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron. Anotación: siempre cuando hablamos de la iglesia primitiva, el primer lugar que van a visitar los misioneros es la sinagoga. Recordando de dónde viene, del tiempo del exilio, unos 500 años antes de Cristo, al tiempo cuando el pueblo de Israel fue llevado forzosamente a la ciudad de Babilonia, allí entonces surgió la sinagoga.
La sinagoga, que era el lugar de reunión, dado que ya no tenían el templo, dado que ya no estaban en su ciudad ni estaban en su tierra, se empezaron a reunir en donde hubiera 50 judíos, se levantaba una sinagoga. Así, a lo largo del imperio babilónico primero, después del medo y el persa, el griego y posteriormente los romanos, cada sinagoga era en cada localidad un centro de predicación. Ahora, recordando que la intención inicial del Evangelio, el Señor Jesucristo, cuando está pensando en anunciar las buenas nuevas de salvación, primero piensa en Israel. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue dada las promesas. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que a los primeros que va a buscar siempre el evangelista del primer siglo es a los judíos. ¿En dónde los encuentra? En la sinagoga. Así que allí es donde se presenta Pablo y Bernabé. Pero pasa algo interesante en Antioquía de Pisidia. No es la misma Antioquía que nosotros encontramos en Palestina. Hubo una excelente recepción de la palabra, pero dice en los versículos 44 y 45 de capítulo 13: a la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor, y cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaron a Pablo y debatían contra todo lo que decía. Mira, el gran choque que hubo no fue solamente con el Señor Jesucristo, sino ahora en el tiempo de la predicación. Ahora, cuando se presenta el apóstol Pablo, dado que están mirando el éxito tan tremendo que está teniendo el evangelio, los judíos cierran la sinagoga. No están contentos, porque ellos nunca tuvieron ese éxito. Ellos, como religiosos, nunca tuvieron tantos seguidores. Se llenan de envidia y empiezan a contradecirlo. El resultado es lo que dice el versículo 46. Dice entonces: Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Los gentiles se llenan de gusto, se crean las primeras iglesias. De hecho, ellos venían como misioneros de la primera iglesia gentil, gentiles no judía, que era Antioquía, y entonces todo empieza a circular en torno ahora al pueblo gentil, a los no judíos. Sin embargo, termina el capítulo 13 diciendo que los judíos los expulsaron de la ciudad. Es decir, no estaban nada contentos, provocaron y los llevaron hasta afuera. Sigue narrando un poco más adelante la palabra de Dios en el capítulo 14. Lo mismo sucedió en Iconio, y me detengo. Iconio es una de las localidades de Galacia. Es decir, allí llegaron a predicar, allí presentaron la palabra de Dios, y esta iglesia a la que después el apóstol Pablo le escribe, los Gálatas, era una iglesia que él mismo fundó. Sigo leyendo. Dice: Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y de Bernabé. Otra vez, la sinagoga, ahora de este lugar Iconio, pero vuelve a suceder lo mismo. Las envidias de los religiosos los vuelven a rechazar. Los judíos entonces están contraatacando. Ahora, esto escaló en un tiempo muy corto en que ellos se sintieron amenazados, se sintieron envidiosos como religión judía, que entonces esto obligó a que se empezaran a infiltrar dentro de la iglesia. Esta fue una estrategia ya un poco más difícil. Encontramos aquellos que siendo judíos llegan a Cristo, sí es cierto, pero quieren que se observe las mismas situaciones que ellos tenían en la religión judía. Ahí es donde en Hechos capítulo 15 sigue narrando la historia. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria y habían regresado, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Y allí, en ese capítulo 15, surge el primer concilio de Jerusalén. ¿Por qué surgió? Por una controversia religiosa.
Se les estaba metiendo a las iglesias la idea judía de que necesitaban circuncidarse, de que necesitaban obedecer y observar la ley mosaica, y entonces se hace necesario que la iglesia emita una postura. ¿Qué es lo que van a hacer con respecto a esto? Y encontramos entonces una fecha. El día o el año en que se celebró ese primer concilio de Jerusalén es en el 50 después de Cristo. Así que podemos deducir que la carta a los Gálatas fue escrita un poco antes. Un poco antes, porque Pablo ya estaba enfrentando este problema desde su primer viaje misionero. Él está pensando en qué es necesario aclarar para que entonces no haya confusión con la religión judía y con el nuevo movimiento cristiano que se está generando, el movimiento de gracia. Y allí está entonces, en el concilio de Jerusalén, el momento decisivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a juntar, se van a fusionar estos dos pensamientos o solamente se seguirá el camino del nuevo pacto? Ya hemos insistido en los anteriores episodios acerca de la necesidad de que la iglesia se finque en el nuevo pacto de Jesucristo. Ese que celebramos cada mes, en donde nosotros reconocemos que por su sangre y por su carne nosotros estamos en ese nuevo pacto, que no es el mismo pacto de Moisés, no es el mismo pacto del Antiguo Testamento. Es un nuevo pacto que nos genera a nosotros oportunidad y gracia. Encontré esta cita en uno de estos lugares que estaba investigando. Pablo escribió esta epístola apasionada mientras se preparaba para el debate que tendría lugar en Jerusalén. Así que lo que estamos nosotros observando en Gálatas es algo muy premeditado. Encontré a algunos historiadores que dicen que fue más bien escrita a la carrera, un poco deprisa. No es cierto. Pablo ya tiene esto en mente porque sin duda alguna está viendo la oposición que tiene de parte de la religión judía. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué actuaron así? Porque aquí hay un gran problema. Cuando nosotros queremos entender nuestro cristianismo es, ¿qué no se supone? Que en el Antiguo Testamento fluiría naturalmente la historia hacia el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con la ortodoxia judía? Incluso algunos pretenden que los judíos actuales son ortodoxos. No son ortodoxos. Si fueran ortodoxos hubieran aceptado a Jesucristo. Era claro que Él era el Mesías. Los que fueron ortodoxos fueron la iglesia. Ellos fueron y comprobaron mediante las escrituras, mediante las señales y los testimonios de Jesús, que efectivamente Él era la continuación que estaban esperando desde los tiempos de Abraham. Wright, uno de los escritores que me gusta seguir, dice que los judíos no eran teólogos, sino solo eran guardianes de la ley. Anoten eso. No eran teólogos, es decir, no eran pensadores, no profundizaban en sus creencias, no pensaban en conocer más acerca de su relación con Dios, sino solamente tenían algo en su mente: cuida los mandamientos. Recordando que habían tenido la experiencia del exilio, ellos dijeron, nos pasó esto porque habíamos desobedecido los mandamientos. Y tienen razón. Pero no bastaba obedecerlos fríamente, obedecerlos simplemente por obedecerlos, sino que tenía que haber un cambio en el corazón. Y así se los dijo el Señor: yo no quiero sacrificios, quiero misericordia. Y entonces fracasan los judíos. Pero cuando nosotros vemos que los judíos no eran teólogos, ellos no estaban dispuestos a ceder ante ninguna influencia. Es decir, ellos simplemente tenían muy claro lo que tenían que hacer porque se habían pronunciado en contra de la globalización helénica. Estoy escribiendo un libro que primeramente Dios, espero que este año ya pueda salir, en donde hago el análisis de lo que tuvieron que enfrentar los evangelistas junto con el pueblo judío acerca del año 200, 300 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno, con las ideas de Sócrates y de Aristóteles, llega hasta ese lugar y pretende globalizar a la humanidad con una sola cultura, un solo idioma, y cambiar y transformar todas las cosas. Ahora, los judíos reaccionaron ante esto de manera buena. Ellos dijeron, no quiero participar de esto. Lo vemos inclusive en el libro de Daniel, cuando los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego dicen que no quieren participar ni siquiera de la comida del rey.
y ellos se vuelven un grupo separatista, pero no avanzan y no crecen en su teología. Ellos no cimentan verdaderamente las bases teológicas que pudieran haber ellos interpretado. Así que solo tenían una expectativa: recobrar su nación. Eso era todo. ¿Cómo? Por medio de guardar supuestamente la ley. Ahora, ellos se sabían que todavía seguían en exilio, a pesar de que en Babilonia ya los había liberado hace 400 y tantos años, en los tiempos de Jesucristo. Ellos todavía se creían y se sabían en exilio. Por eso los apóstoles o los discípulos, cuando el Señor Jesús está a punto de irse ya a la eternidad, a la gloria, le lanzan una última pregunta. ¿Se acuerdan qué preguntaron? Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Restaurarás ya a Israel? Porque esta es la mentalidad judía. Ellos no esperaban otra cosa. Ellos simplemente querían volver a ser libres. Así que cuando llega la iglesia, es cuando termina el exilio. Y ellos no quisieron aceptarlo. Ellos pensaron que era otro movimiento extraño. Ellos no reconocieron sus raíces dentro de la profecía del Antiguo Testamento y entonces lo rechazaron. Ahora, regresando un poco más, a analizar más a la religión judaizante, encontramos en el griego judaísmos, que es judaísmo, lo que dice el apóstol Pablo. Entre otras cosas, según el versículo 13 y 14 de Gálatas, dice que eran sumamente celosos, religiosos, intolerantes, quisquillosos. Así se define el apóstol Pablo. Así comienza él definiendo este movimiento. Ahora, es interesante que cuando hablamos de la religión judaizante, no es una mención de sus creencias, sino de sus prácticas. Atención, no defendían ellos lo que creían. Ellos defendían lo que hacían. Así que el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, de cuando los discípulos llegaron a comer sin lavarse las manos, ese mandamiento no lo encuentra usted en Levítico, en Números, ni en Deuteronomio, ni en Éxodo. Era un mandamiento que le llamaban las leyes orales, las leyes de los ancianos, o la Torá que está en la boca, porque ellos insistían en la tradición farisaica, que fue el resultado no de la teología, sino de las prácticas rigurosas. Es decir, ellos tenían 613 mandamientos alrededor de toda la ley para evitar que pudieran incumplir la ley. ¡Qué locura! Es hacer como que un cerco gigantesco para evitar tocar el centro de todas estas leyes. Sin embargo, fracasaron. El Señor Jesús les dijo: ustedes enseñan varias cosas como mandamientos de Dios, pero son mandamientos de hombres y fracasan al momento de cumplir la verdadera ley de Dios. Así que ahí entonces entendemos que ellos eran más practicantes que teólogos. Ellos no estudiaban verdaderamente las escrituras. Aquí hay una contradicción que quiero llamar su atención. Hoy hay un nuevo movimiento, bueno, es nuevo y no nuevo, que se llama judaizante. Digo porque viene desde el siglo I. Este nuevo movimiento que insiste en regresar a las raíces hebreas, al idioma hebreo, a llamarle Yeshua, a llamarle Yahweh, y todas estas palabras que está bien que las conozcamos, pero que no son necesarias en la fe. Es una contradicción, porque ellos dicen que es una teología. Y si nosotros nos vamos a la historia, ellos no eran teólogos. ¿De dónde sacaron esa teología? Ellos eran practicantes. No importaba si empataban o no empataban las ideas. Ellos tenían leyes que se tenían que cumplir sí o sí. Esos son los religiosos judíos. Y entonces encontramos a un grupo con el que tuvo grandes luchas el Señor Jesucristo, que son los fariseos. Proviene del hebreo perushim, separados, que insistían en esas leyes orales, extramandamientos mosaicos dadas a los ancianos que acompañaron a Moisés en el Sinaí. Esta es la que se llama la Torá, que está en la boca.
Ellos lo llamaban así. Allí se observaban códigos de conducta, rituales, festivales, cultos, relaciones interpersonales, matrimonio, leyes dietéticas. Y es justamente a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho. A eso se refiere. A esas leyes que ellos habían inventado, que no venían de Dios, que tenían que ver con sus prácticas, con lo que hacían. Y entonces el Señor Jesús los reconviene y nos demuestra definitivamente que no era correcto lo que estaban haciendo. Pero tenían una característica especial: la intolerancia. No soportaban que las cosas se hicieran de manera distinta, y esto lo disfrazaban de santidad. Ahora, regresando a nuestros tiempos, es la misma situación. Las iglesias están llenas de intolerancia. Las religiones, las denominaciones, sea la que sea, todas unas a otras se critican, unas a otras se señalan, se intoleran y se disfrazan de santidad diciendo que ellos son mejores. Estamos en la misma situación de religiosidad. Y Pablo lo reconoce tanto así que por eso en Filipenses 3:5 él habla de su propia experiencia. Por eso está autorizado a escribir Gálatas. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Allí está el apóstol Pablo. Cuando habla es porque tiene razón. Ahora, vamos a analizar en una segunda parte la religión como realidad ineludible. Es decir, ¿y nosotros por qué? ¿Y a nosotros cómo nos afecta? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? El versículo 2 del capítulo 1 de Gálatas dice: todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Aquí nos detenemos para analizar quiénes eran los Gálatas. ¿Quiénes son estos? Los Gálatas fueron extranjeros radicados en Asia Menor. Si usted toma un mapa se va a dar cuenta que allí están dispuestos, que es la actual Turquía, que empezaron ellos a emigrar desde el siglo III a.C. como mercenarios. Es decir, ellos, como buenos guerreros que eran, se empezaron a hacer contratar por todas estas entidades y de pronto les gustó la tierra y se quedaron allí. Es muy interesante, incluso en estos días que estaba yo investigando del tema, hay un equipo de fútbol, para los que les gusta el fútbol, el Galatasaray. Es de a quienes les escribió propiamente, son de ellos, de Turquía precisamente. Todavía existe entonces la cultura y nos habla que ellos provenían de Galia, que es Francia en ese entonces, o los Pirineos, como guerreros mercenarios, y eran de origen galo y celta. ¿Se acuerda usted de Stonehenge? Este lugar que está allí en la Gran Bretaña, de los celtas, ellos traen todas estas ideas. Ellos llegan a ese lugar a establecerse. Ya al principio establecieron su cultura propia, pero al final, obviamente, en el sincretismo aceptaron la cultura de su entorno y se les llamó greco-gálatas. Ahora, aquí lo interesante es su religión. Su religión estaba basada en el dios de la guerra Sabacio. Este era un dios guerrero porque ellos eran guerreros, pero ellos adoptaron junto a la diosa romana Cibeles, que era la protectora en los tiempos de guerra. Esto es muy importante y es muy interesante porque la libertad para ellos como gálatas era sumamente esencial y apreciado, y por eso Pablo les escribe en el capítulo 5, versículo 1. Ya lo estudiamos cuando dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, porque eran guerreros, porque ellos no pensaban sino en términos de libertad. Así que Pablo, sabiendo quiénes son, les habla de la manera que tienen que entender. Y Pablo incluso cita los pecados que eran habituales en la cultura pagana. Ya analizamos los frutos del Espíritu, pero cuando está hablando en el capítulo 5, versículo 19, de los deseos de la naturaleza pecaminosa, menciona lo siguiente. Escuchen: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos. Todo esto que tenía que ver con su religiosidad antigua. Propiamente les dice: no caigan en lo mismo.
no se enreden nuevamente en todo aquello de lo que venían huyendo. Y los contrapone con los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Y allí vemos la analogía de la religiosidad contra la fe. Ahora, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento: ¿y qué es la religiosidad? Obviamente me puse a buscar la definición y encontré lo siguiente. La religiosidad es una cualidad propia de las personas que siguen ciertas doctrinas y adoptan las leyes que allí se presentan en su estilo de vida. Es actuar de forma que está estipulada en los textos sagrados de dichas creencias. Déjeme detenerme un momentito allí. Esto decimos, pues esto lo entiendo, todos lo sabemos. Es alguien que cuando entra a una religión o entra a una iglesia, pues se somete a esos pensamientos. A veces un poco incómodos, a veces un poco a disgusto, pero así lo hacen. Pero lo siguiente es lo que llamó mi atención. Dice: diversas investigaciones han demostrado que existen una serie de factores que compondrían la religiosidad humana en general, y que estos pueden no estar necesariamente atados a ciertas religiones, sino que están orientados a lo que particularmente siente el individuo. Aquí está de donde estoy tomando la definición. No es una definición religiosa. Es decir, que no solamente se les puede denominar religiosos a los que están en alguna iglesia o denominación. Religioso es todo ser humano. Esto tiene que llevarnos a darnos cuenta que la lucha de Dios no es para darnos una nueva religión, sino para sacarnos de la religión y llevarnos a la libertad de la fe en Cristo. Eso es lo que quiere Dios. No que se meta uno a un nuevo código de ética, a un nuevo código de mandamientos, y entonces empezamos a obedecer lo que dice ese código, esa iglesia o esa doctrina. No es así. Nos quiere sacar de nuestra religiosidad, incluso si no estamos en una religión como tal. Déjenme explicarme. Cuando nosotros hablamos de las ligaduras genéticas que los humanos tenemos, también hablamos de enlaces espirituales y morales. Esto nos familiariza. Independientemente de dónde estemos, todos tenemos este tipo de enlaces. Y entonces encontramos que la religiosidad es un punto común de nuestra especie. Siempre todo ser humano ha tenido inclinaciones religiosas y que con el paso de los años se han fortalecido o se han convertido en antirreligiosidad. Este es un asunto muy importante. Antirreligiosidad, porque al caso es lo mismo, porque es un movimiento fundamentalista e intolerante. Vean nada más, cuando nosotros encontramos a un buen religioso, ellos dicen cosas como: tú estás perdido, tú no tienes salvación, tú tendrías que venir a mi iglesia para que entonces seas salvo. Por el otro lado, los antirreligiosos dicen: ustedes están mal. Todos los religiosos están mal. Deben de dejar de estar en esa religión para que piensen en filosofía y en la ciencia. La misma situación. Somos religiosos. Algunos, los que dicen que no son religiosos, son los más religiosos. De eso nos vino la libertad de Dios. De esas ideas que nos prefabricamos, en donde nosotros decimos: bueno, yo creo en el trabajo y mi religión es el trabajo. O yo creo en la familia y religiosamente cumplo a mi familia. Yo creo en la ciencia, yo creo en los hechos. Esa es su religión. Todos creemos en algo. Así que es mentira que haya unos que son religiosos y otros que no lo son. Todos somos religiosos. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas, está insistiendo en el peligro que tenemos todos los seres humanos con respecto a esta motivación que tenemos de buscar nuestra autorredención. En los movimientos psicológicos incluso viene un poco esto, la autorredención. Necesitas salvarte a ti mismo. Tú eres el dueño de tu propio destino. Y engañan a la gente. No somos dueños de nada. La realidad es que estamos buscando con desesperación nuestra autorredención. Así que cada ser humano
tiene esta disposición en su ser que se presentará de distintas maneras, ya sea siguiendo a un movimiento de fe, o yendo por el lado contrario absolutamente, pero siguiendo con la misma tendencia religiosa. Así que lo primero que tenemos que aceptar es que estamos nosotros llenos de religiosidad, estemos o no estemos en una iglesia. Ahora, ¿Pablo es antirreligioso? La respuesta es sí, porque la religión es contraria al evangelio. Ahora, vamos a explicar un poco más, porque Santiago, capítulo 1, de hecho tenemos una gran controversia en el cristianismo con Santiago y con Pablo, porque Pablo habla de la fe y Santiago habla de las obras. Bueno, no es la única controversia. En Santiago 1, 26 y 27 escribe Santiago: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera ante los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Yo he encontrado algunos pastores que dicen: ahí está, sí tenemos que ser religiosos. A esto se refería Santiago. La palabra que utiliza en el griego es descreía, que se traduce como religioso o piadoso. Atención con esa palabra, piadoso. Y Jerónimo de Estridón, cuando escribe su Vulgata Latina, que fue una de las primeras versiones en transcribirse del hebreo y del griego al latín en este caso, él cambió esa palabra dresquería por religión. Pero en los tiempos deuterocanónicos, es decir, un siglo o dos antes de Cristo, cuando hablaban de descreía, no hablaban acerca del contenido de una religión, sino de la práctica de una religión. Vean cómo todo se está atando. Hablábamos de que los judíos no eran teólogos, eran practicantes. Así se entendía la religión o la piedad en los tiempos bíblicos. Muy al contrario de lo que hoy ya tenemos en nuestra actualidad 2000 años después. Cuando nosotros hablamos de piadosos o de religiosos, se habla acerca de la expresión exterior de las creencias o la práctica. Así que se especula que Jacobo, en este caso es Santiago, estaba ironizando. Tú que te sientes religioso, tú que te sientes piadoso, bueno, pues la verdadera piedad es que atiendas a los necesitados. Ya tiene un poco más de sentido. No es que estuviera apoyando a lo religioso. La otra palabra es eusebia, que significa piedad. Y también en algunas versiones se puede malinterpretar cuando, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. El apóstol Pablo ahora le escribe a su discípulo Timoteo y les dice que aquellos que parecen piadosos o religiosos no son sinceros. Y le dice: aléjate. Ahora, ¿a quién se refiere? ¿A un religioso de la religión de Cibeles, de Sabacio? No, se refiere a los judíos. Siempre el apóstol Pablo se refiere a los judíos. Para él son los más nocivos. Incluso la palabra de Dios los llama la sinagoga de Satanás. Él les llama los perros. Son tan nocivos por esas prácticas intolerantes que dijo el Señor Jesús: le cierran las puertas del cielo a los demás y ellos mismos no entran. Así que aquí estamos viendo por qué el apóstol Pablo tiene tanto encono, tanta oposición. Y la explicación, esta también la tengo allí dentro del libro que primeramente Dios estaremos sacando en adelante, es que los grupos disidentes del siglo I y II antes de Cristo se les llamaban los piadosos. Pero no es que fueran moralmente buenos, no era por eso. Los piadosos es porque ellos eran los separados, eran los otros. Y esto nos demuestra, sin duda alguna, que era una secta separatista, fundamental e intolerante. Y aquí vemos cómo entonces, porque el judaísmo se caracterizó sobre todo por la falta de misericordia y empatía con la gente. ¿Se dan cuenta de lo que están hechas hoy las religiones? Falta de misericordia y empatía con la gente. Por aquí falla alguien y ya lo están disciplinando. Por aquí falla alguien y ya lo están entonces lastimando.
Esa misma falta de misericordia y empatía es la razón a la que se refiere Santiago cuando les escribió en ese momento. Solo luchan por sus ideales. Y esto coincide solamente con los religiosos. Pablo había sido de ellos. Y dice en Hechos 26:5, he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Él propiamente era religioso. Ahora termino con dos citas. En Romanos. Cuando él está escribiendo la carta a los romanos, sigue hablando de los mismos. Uno puede decir, pues parece que verdaderamente los odiaba. Era su propio pueblo, era la religión a la que había pertenecido. Pero escribe tan duramente cuando dice, por ejemplo, en Romanos 1:21, es cierto, ellos, se refiere a los judaizantes, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. No habla de otra religión, sino habla de los que se esperaba que entendieran. Termina diciendo en el capítulo 1, versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Así termina la historia. Hoy, cuando en nuestra época se quiere resucitar a esta doctrina judaizante, el apóstol Pablo dice que sea maldito, que sea anatema. No hay nada bueno en ellos. Termino con esta imagen, que obviamente es de una película, la película Nacho Libre. Y me llama la atención porque esta se trata de un héroe que es un luchador que lucha por un convento. Y su gran amigo se llama el Esqueleto. El Esqueleto. Y él siempre cuando le hablaban de fe decía lo siguiente: yo creo en la ciencia. Le recomiendo que la vea. Yo creo en la ciencia. ¿Sabe qué era él? También era religioso. Solamente que de otra comunidad. Aquel que dice yo creo en la ciencia, yo creo en los hechos, participa también de la religión de todos. Dios quiere rescatar a su pueblo y lo quiere sacar de la religiosidad. Hoy cuando nosotros estamos viendo lo que está pasando en nuestras iglesias, Dios sigue insistiendo, quiere rescatar de la religiosidad. Así que vamos a estar estudiando de aquí en adelante en esta serie que se tardará siquiera un medio año, que estaremos analizando tema por tema de lo importante que es que la iglesia se retire de todo este mundo. Oremos a Dios. Gracias te damos porque creemos que tienes una finalidad noble al llevarnos a estudiar todo esto. Te pedimos que llenes nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que necesitamos entender, para que entonces transformando nuestra mente y nuestro corazón podamos nosotros llegar a lo que tú quieres que seamos. Gracias te damos, Señor, porque finalmente lo que escribiste, lo que permitiste que escribiera este hombre, Pablo, hace 1900 años, a nosotros nos resulta muy útil todavía. Te pedimos que podamos adecuarnos ante el llamado del nuevo pacto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.